visto sobre la existencia de Dios. Vimos 3 puntos bastante importantes. Hablamos al respecto de las evidencias de Dios y también la parte de la negación de la existencia de Dios. Ahora vamos a entrar más de lleno al conocimiento de nuestro Dios y lo vamos a ver, como dejé en la lección pasada, la última pregunta: ¿cómo puede Dios ser 3 personas y a la vez un solo Dios? Vamos a hablar sobre la Trinidad en esta clase. Aparte de hablar sobre la existencia de Dios, también vamos a hablar y vamos a tocar los temas sobre los atributos de Dios. Y los atributos tienen que ver con los caracteres de Dios. Pero antes de ver eso, yo quiero centrarme en un tema que es bastante complicado de entender, pero vamos a tratar de poder dilucidar este tema. Dice: pero si comprendemos solo los atributos de Dios, no entenderíamos correctamente a Dios de ninguna manera, porque no entenderíamos que Dios es su mismo ser, siempre ha existido como más de una persona. En efecto, Dios existe como 3 personas y sin embargo es un solo Dios. Pareciera que fuera un juego de palabras, pero vamos a ir estudiándolo en esta clase. La doctrina de la Trinidad es una de las más importantes de la fe cristiana. Estudiar las enseñanzas bíblicas sobre la Trinidad nos da una honda noción del asunto que es central en toda nuestra búsqueda de Dios. ¿Cómo es Dios en sí mismo? Aquí vamos a aprender que en sí mismo y en su propio ser, Dios existe en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sin embargo, es un solo Dios. Vamos a ver la base bíblica y a dar alguna explicación al respecto de la Trinidad. Dice: la doctrina de la Trinidad se revela progresivamente en la Biblia. Número 1. Revelación parcial en el Antiguo Testamento. No, parcial significa que no está completa en el Antiguo Testamento. La palabra Trinidad, en primer lugar, para que quede claro, no se halla en la Biblia. Desde el Génesis al Apocalipsis nosotros no vamos a encontrar esta palabra, Trinidad. Aunque la idea que representa la palabra se enseña en muchos lugares. La palabra Trinidad quiere decir triunidad o 3 en 1. Se usa para resumir la enseñanza bíblica de que Dios es 3 personas y sin embargo es un solo Dios. A veces algunos piensan que esta doctrina se halla solamente en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. Pero si Dios ha existido eternamente como 3 personas, sería sorprendente si no hubiera ninguna indicación de eso en el Antiguo Testamento. Aunque la doctrina de la Trinidad no se halla explícitamente en el Antiguo Testamento, varios pasajes sugieren e incluso implican que Dios existe como más de una persona. Por ejemplo, según Génesis 1:26, donde Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir el verbo en plural hagamos? Y el pronombre en plural nuestra. Algunos han sugerido por ahí que son plurales de majestad, una forma de hablar que el rey usa para decir, por ejemplo, nos complace conceder su petición. Sin embargo, en el hebreo del Antiguo Testamento no hay otros ejemplos de casos en que un monarca use verbos plurales o pronombres plurales para referirse a sí mismo como plural de majestad. De modo que esta sugerencia no tiene mucha evidencia que le respalde. Otra sugerencia que algunos teólogos, algunos estudiosos hablan, es que Dios está hablando con los ángeles.
Pero los ángeles no participaron en la creación del hombre, ni tampoco el hombre fue creado a imagen y semejanza de los ángeles. Así que esta sugerencia tampoco es convincente. La mejor explicación, y que sostiene casi unánimemente los padres de la Iglesia y los primeros teólogos, es que ya en el primer capítulo del Génesis tenemos una indicación de la pluralidad de personas en Dios mismo. No se nos dice cuántas personas y no tenemos nada que se acerque a la doctrina completa de la Trinidad, pero sí implica que hay más de una persona que interviene. Lo mismo se puede decir de Génesis 3:22, cuando dice: ha llegado a ser como uno de nosotros. Después, cuando tomaron el fruto prohibido, dice esta declaración, como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. En Génesis 11:7 también dice: será mejor que bajemos a confundir sus idiomas. En Isaías 6:8 dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Nótese la combinación del singular y el plural en la misma oración en este último pasaje. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Es más, hay pasajes en que a una misma persona se le llama Dios o el Señor, y se le distingue de otra persona a la que también se le llama Dios. En el Salmo 45:67, ustedes pueden ir leyendo mejor todos estos textos, el salmista dice: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Aquí el Salmo vamos a hallar de lo que pudiera ser cierto de algún rey terrenal, y llama Dios al rey, en el versículo 6, cuyo trono permanece para siempre. Pero luego, todavía hablando a la persona a la que llamó Dios, el autor dice: Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios, en el versículo 7. Así que a dos personas separadas se le llama Dios. En hebreo, Elohim. En el Nuevo Testamento, el autor de Hebreo cita este pasaje y lo aplica a Cristo. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Y eso lo encontramos en Hebreo 1:8, confirmando lo que está hablando en el Salmo. Similarmente, en el Salmo 101:1, David dice: así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús correctamente entiende que David se refiere a dos personas separadas como Señor. Mateo 22:41 al 46. Pero, ¿quién es el Señor de David si no es Dios mismo? ¿Y quién podría estarle diciendo a Dios: siéntate a mi diestra, excepto a alguien que también sea plenamente Dios? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, podemos parafrasear este versículo como: Dios Padre le dijo a Dios Hijo: siéntate a mi diestra. Pero incluso sin la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la Trinidad, parece claro que David estaba consciente de una pluralidad de personas en un Dios. Isaías 63:10 dice del pueblo de Dios que se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Al parecer, sugirieron que el Espíritu Santo es distinguible de Dios mismo. Es su Santo Espíritu. Y que se le puede afligir, lo que sugiere capacidades emocionales, características de una persona particular. Todavía más, varios pasajes del Antiguo Testamento sobre el ángel del Señor sugiere una pluralidad de personas en Dios. La palabra, que se traduce ángel,
¿ya? En hebreo sería malak y significa simplemente mensajero. Si este ángel del Señor es un mensajero del Señor, ¿no es el mismo Señor? Sin embargo, en otros puntos, al ángel del Señor se le llama Dios o el Señor. Y ahí tenemos varios textos bíblicos como en Génesis 16:13, Éxodo 3:2 al 6, Éxodo 23:20 al 22, Números 22:35, lo podemos comparar con el 38, versículo 38, y Jueces 2:1, 2, 6, 11 y con el 14. En otros puntos del Antiguo Testamento, el ángel del Señor sencillamente se refiere a un ángel creado. Pero por lo menos en estos pasajes, el ángel especial o mensajero del Señor parece ser otra persona que es plenamente divina. La revelación más completa de la Trinidad lo vemos en el Nuevo Testamento con mucha más claridad que en el Antiguo Testamento. Cuando se abre el Nuevo Testamento, entramos en la historia del advenimiento del Hijo de Dios a la tierra, cuando Cristo es insertado en la tierra. Sería de esperarse que este grandioso acontecimiento viniera acompañado de enseñanzas más explícitas, más concretas, sobre la naturaleza trinitaria de Dios, ¿ya? Y eso es de hecho lo que hallamos en la palabra. Antes de mirar esto en detalle, queridos hermanos, podemos sencillamente mencionar una lista de varios pasajes en los que se menciona junta a las tres personas de la Trinidad. Cuando bautizaron a Jesús, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Una evidencia, Mateos 3, 16 al 17. Aquí en un momento tenemos a tres miembros de la Trinidad realizando tres actividades distintas. Dios Padre habla desde los cielos, Dios Hijo se está siendo bautizado y luego Dios Padre le habla desde el cielo y Dios Espíritu Santo desciende del cielo para posarse sobre Jesús y facultarlo para su ministerio. En Mateo 28, 19, los mismos sustantivos Padre e Hijo, tomado de la terminología de la familia, la más conocida de las instituciones humanas, indican muy fuertemente la personalidad distinta del Padre y del Hijo. Cuando se pone al Espíritu Santo en la misma expresión y al mismo nivel de las otras dos personas, es difícil evitar la conclusión de que se ve también al Espíritu Santo como una persona de igual posición que el Padre y el Hijo. Cuando nos damos cuenta de que los autores del Nuevo Testamento suelen usar el nombre de Dios, que es en griego es Theos, para referirse a Dios Padre, y el nombre del Señor en griego también, que es Kurios, para referirse a Dios Hijo, es claro que hay otra expresión trinitaria en 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor, hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. En forma similar, el que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. 2 Corintios 13, 14. También vemos a las tres personas mencionadas separadamente en Efesios 4, del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. En la fase de apertura de Primaria de Pedro se mencionan juntas a las tres personas de la Trinidad, según la previsión de Dios el Padre,
mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. En Judas, los versículos 20 y 21, leemos: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Vamos a ver ahora 3 afirmaciones que resumen la enseñanza bíblica sobre la Trinidad. En cierto sentido, esta doctrina es un misterio que jamás podremos comprender plenamente. Sin embargo, si podemos entender algo de su verdad, resumiendo la enseñanza bíblica en 3 afirmaciones. Primero, Dios es 3 personas. Segundo, cada persona es plenamente Dios. Y tercera, hay solo un Dios. La siguiente sección de esta clase vamos a desarrollar con más detalle cada uno de estos últimos versículos de 2 de Corintios. Es trinitario en su expresión una de sus afirmaciones. Dios es 3 personas. El hecho de que Dios es 3 personas quiere decir que el Padre no es el Hijo, son personas distintas. También quiere decir que el Hijo no es el Espíritu Santo. Estas distinciones se ven en los varios pasajes citados en la sección previa, como también en muchos pasajes adicionales del Nuevo Testamento. Juan 1, versículo 1 al 2, nos dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. El hecho de que el Verbo, que en los versículos 9 al 18 se ve que es Cristo, está con Dios, muestra que es distinto al Padre. En Juan, capítulo 17, versículo 24, Jesús le habla a Dios Padre: de mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Lo que habla de distintas personas que comparten gloria y de una relación de amor padre e hijo antes que el mundo fuera creado. Se nos dice que Jesús continúa como nuestro sumo sacerdote y abogado ante Dios el Padre. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado o intercesor, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Cristo es el único que puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Sin embargo, para poder interceder por nosotros ante Dios Padre, es necesario que Cristo sea una persona distinta al Padre. También el Padre no es el Espíritu Santo, y el Hijo no es el Espíritu Santo. Se le distingue en varios versículos. El Padre no es el Espíritu Santo y el Hijo, Jesucristo, no es el Espíritu Santo. Jesús dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. En Juan 14:26. El Espíritu Santo también ora o intercede por nosotros. Romanos 8:27. Lo que indica una distinción entre el Espíritu Santo y Dios Padre, a quien se hace la intercesión. Finalmente, el hecho de que el Hijo no es el Espíritu Santo queda indicado también en los varios pasajes trinitarios antes mencionados, tales como la Gran Comisión en Mateo 28:19, y en los pasajes que indican que Cristo volvió al cielo y luego envió al Espíritu Santo a la iglesia. Jesús dijo: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. En Juan
capítulo 16, versículo 7. Algunos han cuestionado si el Espíritu Santo en verdad es otra persona, en lugar del poder o la fuerza de Dios en acción en el mundo. Por la evidencia del Nuevo Testamento es muy clara. El Espíritu Santo no es una fuerza de Dios, no es un poder de Dios en acción en el mundo, es una persona. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la doctrina del Espíritu Santo. Primero, tenemos varios versículos mencionados anteriormente en donde se pone al Espíritu Santo en una relación coordinada con el Padre y el Hijo. Mateo 28, 19, 1 Corintios 12, 4 al 6, 2 Corintios 13, 14, Efesios 4, 4 al 6 y 1 de Pedro 1, versículo 2. Puesto que el Padre y el Hijo son personas, la expresión coordinada sugiere fuertemente que el Espíritu Santo también es una persona. Luego, también hay lugares donde se aplica el pronombre masculino, él, en griego, ekeinos, al Espíritu Santo. Juan 14, 26, 15, 26, 16, 13 y 14. Que uno no esperaría según las reglas de la gramática griega, porque la palabra espíritu, que en griego significa neuma, es neutra y no masculina, y de ordinario se haría referencia a ella usando el pronombre neutro ekeinos. Por otro lado, el nombre consolador, que en griego es parakletos, es un término que comúnmente se usaba para hablar de una persona que ayuda o da consuelo o consejo a otra persona o personas, pero se aplicó al Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Lo vemos en el capítulo 14, versículos 16, versículo 26, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículo 7. También se adscriben al Espíritu Santo otras actividades personales tales como enseñar, dar testimonio, interceder, examinar las profundidades de Dios, saber los pensamientos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, si se entiende al Espíritu Santo simplemente como el poder de Dios, antes que como una persona distinta, un buen número de pasajes no tendrían sentido, porque en ellos se menciona tanto al Espíritu Santo y su poder y el poder de Dios. Por ejemplo, en Lucas 4:14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Tendría que querer decir Jesús regresó en el poder de Dios a Galilea. En Hechos 10:38, Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, querría decir entonces, Dios ungió a Jesús con el poder de Dios y con poder. Podríamos ver también los versículos de Romanos 15:13 y 1 Corintios 2:4. Podemos concluir entonces que el Espíritu Santo es otra persona de la Trinidad. Dios es Dios Padre, Dios es Dios Hijo y Dios es Dios Espíritu Santo, y los tres son personas diferentes, pero son personas. No como algunas sectas que quieren pensar de que el Espíritu Santo es una fuerza o una energía de Dios activa aquí en la tierra. Vamos a ver otro punto, que cada persona el segundo punto, cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Cada uno de ellos es plenamente Dios. Además del hecho de que las tres personas son distintas, el abundante testimonio bíblico es que cada persona es plenamente Dios por igual. Como decíamos, la palabra Trinidad no existe, porque hay algunas religiones que dicen no, la Trinidad no existe porque la palabra Trinidad no existe, pero se da por sentado en muchos pasajes de la Biblia que en realidad la Trinidad o esta triunidad de un solo Dios sí existe. Primero, Dios Padre claramente es Dios. Esto es evidente desde el mismo primer versículo de la Biblia.
donde Dios creó los cielos y la tierra. Es evidente en todo el Antiguo Testamento, en donde se ve claramente a Dios Padre como Señor soberano sobre todos, y donde Jesús ora a su Padre en los cielos. Luego, el Hijo también es plenamente Dios. Podemos observar brevemente en este punto varios pasajes explícitos. Juan 1, del 1 al 4, claramente afirma la plena deidad de Cristo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Aquí se dice que Cristo era el Verbo, y Juan dice que Él estaba con Dios, y que era Dios, el texto griego que hace eco de las palabras iniciales del Génesis 1:1, en el principio. Y nos recuerda que Juan está hablando de algo que fue cierto antes de que el mundo fuese hecho. Dios, el Hijo, siempre fue plenamente Dios. Y aquí vemos que los testigos de Jehová han cuestionado la traducción, el Verbo era Dios, traduciéndolo como la palabra era un Dios, con minúscula y agregándole el un Dios, implicando que el Verbo era simplemente un ser celestial, pero no plenamente divino. Justifican su traducción apuntando al hecho de que el artículo definido del griego ho, que es él, no aparece antes de la palabra griega theos, Dios. Dicen que Theos debe traducirse un Dios con minúscula. Sin embargo, ningún erudito griego reconocido ha seguido jamás tal interpretación en ninguna parte. Porque es comúnmente conocido que la oración sigue una regla regular de la gramática griega, y la ausencia del artículo definido meramente indica que Dios es el predicado en lugar del sujeto de la oración. La debilidad de la posición de los testigos de Jehová se puede ver además de su traducción del resto del capítulo. Por varias otras razones gramaticales, la palabra teos también carece del artículo definido en otros lugares de este capítulo, como en el versículo 6. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió. Versículo 12, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En el versículo 18, a Dios nadie le ha visto nunca. Si los testigos de Jehová fueran coherentes en sus argumentos, en cuanto a la ausencia del artículo definido, también habrían traducido todos estos otros casos con la frase un Dios, pero lo tradujeron como Dios, con mayúscula. En Juan 20:28, en su contexto también es una fuerte prueba de la deidad de Cristo. Tomás había dudado de los informes de los demás discípulos de que habían visto a Jesús resucitado de los muertos, y había dicho que no creía a menos que pudieran ver las huellas de los clavos en las manos de Jesús y meter la mano en su costado herido. Juan 20:25. Entonces Jesús se le apareció a los discípulos cuando Tomás estaba entre ellos. Jesús le dijo: Tomás, mira, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Eso lo encontramos en Juan 20:27. Leemos que en respuesta a esto Tomás exclamó, cayó de rodillas, no sé, de guatita, quizás cómo lo habrá sido, haberse enfrentado a la majestad de Cristo, y dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí Tomás llama a Jesús Dios mío. Los siguientes versículos 29 al 31, muestran que tanto Juan, al escribir su evangelio, como Jesús mismo aprueba lo que Tomás ha dicho y animan a todo el que oye acerca de Tomás a creer lo mismo que Tomás creyó. Otros pasajes que hablan de Jesús como plenamente divino incluyen Hebreos 1, donde el autor dice que Cristo es la fiel imagen,
esto está en el versículo 3, el griego carácter, duplicado exacto. O sea, la fiel imagen viene de la palabra griega carácter, que significa duplicado exacto, de la naturaleza o ser, que viene la palabra naturaleza o ser, hypostasis, palabra griega. La naturaleza o ser de Dios, queriendo decir que Dios Hijo duplica exactamente en todo el ser o la naturaleza de Dios Padre. Los atributos y el poder que Dios Padre tiene, Dios Hijo lo tiene por igual. El autor pasa a referirse a Dios Hijo como Dios en el versículo 8. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Y atribuye la creación de los cielos a Cristo cuando dice de Él, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Hebreos 1:10, y ahí está citando el Salmo 102:25. En el Nuevo Testamento, con toda claridad, se refiere a Cristo como plenamente Dios. Como Pablo dice en Colosenses 2:9, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Luego, el Espíritu Santo también es plenamente Dios. Una vez que entendemos que Dios Padre y Dios Hijo son plenamente Dios, las expresiones trinitarias en versículos tales como Mateo 28:19, que dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cobran significación en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, porque muestra que se clasifica al Espíritu Santo en igual nivel que el Padre y el Hijo. Esto se puede ver si reconocemos lo inconcebible que habría sido para Jesús decir algo así como bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Arcángel Miguel. Esto le hubiera dado a un ser creado un estatus enteramente inapropiado, incluso para un arcángel. Los creyentes en todas las edades solamente pueden ser bautizados en el nombre y por ello tomando el carácter de Dios mismo. Observe también los otros pasajes trinitarios mencionados anteriormente, que hablamos en 1 Corintios 12:4-6, 2 Corintios 13:14, Efesios 4:4-6, 1 de Pedro 1:2 y Judas 20:21. En Hechos 5, versículos 3-4, Pedro le pregunta a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Según las palabras de Pedro, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El templo de Dios es el lugar donde Dios mismo habita, lo que Pablo explica que el hecho de que el Espíritu de Dios habita allí, evidentemente igualando así al Espíritu de Dios con el mismo de Dios. David pregunta en el Salmo 139, versículos 7 y 8, ¿a dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Maravilloso Salmo. Si subiera al cielo, allí estás tú. Si fuera a las profundidades, allí estás tú. O sea, en ningún lado nos podríamos escapar de él. En este pasaje atribuye al Espíritu Santo las características divinas de omnipresencia, algo que no es cierto de ninguna de las criaturas de Dios. O sea, ninguna otra criatura tiene este atributo, carácter, que solamente lo tiene Dios, de omnipresencia, y se lo está adjudicando e igualando al Espíritu Santo de Dios. Parece que David está igualando al Espíritu de Dios con la presencia de Dios. Huir del Espíritu de Dios es huir de su presencia. Pero si no hay ningún lugar a donde David puede huir del Espíritu de Dios, sabe que donde quiera que vaya tendrá que decir, tú
estás aquí. En 1 Corintios 2, versículos 10 al 11, Pablo atribuye la característica divina de omnisciencia al Espíritu Santo. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es más, la actividad de dar el nuevo nacimiento al que nace de nuevo es obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del Espíritu, es Espíritu. No te sorprenda de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. En Juan 3, versículos 5 al 7, cuando habla con Nicodemo. Pero la obra de dar nueva vida espiritual a las personas, cuando llegan a ser creyentes, es algo que solo Dios puede hacer. Primera de Juan 3:9, que haya nacido de Dios. Este pasaje, por consiguiente, da otra indicación de que el Espíritu Santo es plenamente Dios. Hasta este punto tenemos dos conclusiones, ambas enseñadas abundantemente por la Biblia. Primero, que Dios es tres personas diferentes. Y dos, que cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Si la Biblia enseña solamente estas dos realidades, no habría problema lógico al interpretar esto, porque la solución obvia sería que hay tres dioses. El Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios y el Espíritu Santo es plenamente Dios. Tendríamos un sistema en el que hay tres seres iguales divinos. Tal sistema de creencias se llamaría politeísmo, o más específicamente, triteísmo, o la creencia en tres dioses. Pero eso dista mucho de lo que la Biblia enseña. O sea, la Biblia no está enseñando eso. Nosotros creemos en un Dios. No somos politeístas y la Biblia tampoco enseña, incluso condena el politeísmo. Y ahí entonces vamos al tercer punto, que hay un solo Dios. La Biblia es abundantemente clara en que hay un solo y único Dios. Las tres personas diferentes de la Trinidad no solo son una en propósito y en acuerdo en lo que piensan, sino que también son una en esencia, una en su naturaleza esencial. En otras palabras, Dios es un solo ser. No hay tres dioses. Hay solo un Dios. Uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento es Deuteronomio 6, versículos 4 al 5, donde dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Otra versión, la Reina Valera 1960, dice, oye, oh Israel, Jehová el Señor uno es. Cuando Dios habla, muchas veces dice claramente que Él es el único Dios verdadero. La idea de que hay tres dioses a los que hay que adorar antes que a uno sería impensable a la luz de estas afirmaciones extremadamente fuertes. Solo Dios es el único Dios verdadero. Cuando Él habla, es el único que habla. No está hablando como un Dios entre tres que hay que adorar. Él dice, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepas de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Eso lo encontramos en Isaías 45, 5 y versículo 6. El Nuevo Testamento también afirma que hay un Dios. Pablo escribe, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso lo encontramos en 1 Timoteo 2:5. Pablo afirma que Dios es uno, Romanos 3:30.
Finalmente, Santiago reconoce que incluso los demonios reconocen que solo hay un Dios, aunque su asentamiento intelectual al hecho que no es suficiente para salvarlo. Ellos creen, pero no es suficiente para que sean salvos. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. Bueno, también los demonios lo creen y ellos tiemblan. Eso lo encontramos en Santiago, capítulo 2, versículo 19. Pero claramente Santiago afirma que uno hace bien al creer que hay un solo Dios. Vamos a ver otro punto en esta clase. Las soluciones simplistas se ven obligadas a negar hebras de las enseñanzas bíblicas. Hay soluciones simplistas. Ahora tenemos tres afirmaciones, las cuales nos enseña la Biblia. Primero, que Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. En la historia de la Iglesia ha habido intentos de concebir una solución sencilla para la doctrina de la Trinidad, negando una u otra de estas afirmaciones. Si alguien niega la primera afirmación, se nos deja con el hecho de que cada una de las personas mencionadas en la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Dios y hay solo un Dios. Pero si no tenemos que decir que son personas distintas, hay una solución fácil. Simplemente son nombres diferentes de una misma persona que actúa diferente en tiempos diferentes. A veces estas personas se llama a sí mismo Padre, a veces se llama Hijo y a veces se llama a sí mismo Espíritu Santo. Pero tal solución tendría un problema. Negaría el hecho de que las tres personas son individuos distintos. Se trata de entender con nuestra psique, con nuestro razonamiento humano, tratar de entender los misterios de Dios y queremos como acomodarlo para poder entenderlo y al final la embarramos. Se negaría, si uno piensa de esta manera, entonces negaríamos el hecho que las tres personas son individuos distintos, que Dios Padre envía a Dios Hijo al mundo y que el Hijo ora al Padre y que el Espíritu Santo intercede ante el Padre por nosotros. Claramente son tres personas diferentes. No es una persona actuando en tiempo, en situaciones de diferentes formas. Otra solución que se ha querido dar simple, para que podamos entenderlo, se hallaría al negar la segunda afirmación, o sea, negar que alguna de las personas mencionadas en la Biblia son plenamente Dios. Si sostenemos que Dios es tres personas y que hay un solo Dios, podemos vernos tentados a decir que algunas de las personas no son plenamente Dios, sino que solamente son subordinados o partes creadas de Dios. Esta solución la tomarían, por ejemplo, los que niegan la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como vimos antes, esta solución tendría que negar una categoría entera de la enseñanza de la Biblia. Se enseña que Dios Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es de Dios. Finalmente, como ya se observó antes, una solución sencilla sería negar que solo haya un Dios. Pero esto resultaría en una creencia en tres dioses, algo que es claramente contradictorio a la Biblia, a las enseñanzas de la palabra. Aunque el tercer error no ha sido común, cada uno de los dos primeros ha aparecido en algún momento u otro en la historia de la Iglesia, y cada uno persiste hasta hoy en algunos grupos. Y ahí vemos los testigos de Jehová, los solo Jesús, y así muchas otras tendencias religiosas con las cuales quieren afirmar estas creencias. Han surgido errores para negar algunas de las tres afirmaciones que resumen la enseñanza bíblica. En la sección que estábamos viendo recién, hemos visto cómo la Biblia exige que afirmemos lo siguiente, que Dios es tres personas, que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios. Antes de hablar más de la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
y la manera en que se relacionan entre sí, es importante que examinemos algunos de los errores doctrinales respecto a la Trinidad que se han hecho en la historia de la Iglesia. En esta revisión histórica veremos algunos de los errores que nosotros mismos debemos evitar al pensar en esta doctrina. Por cierto, los principales errores trinitarios que han surgido han tenido lugar debido a una negación de una u otra de estas tres afirmaciones primarias. Veamos qué nos dice. El modalismo aduce que hay solo una persona que se nos aparece de tres formas diferentes o de tres modos diferentes. En diferentes épocas algunos han enseñado que Dios no es tres personas diferentes, sino una sola persona que se aparece a la gente de modos diferentes en momentos diferentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios aparecía como el Padre. En los Evangelios esta misma persona divina apareció como el Hijo, como se ve en la vida humana y ministerio de Jesús. Y después del Pentecostés, esta misma persona se ha revelado como el Espíritu activo en la Iglesia. El modalismo resulta atractivo por el deseo de martillar claramente que hay solo un Dios. Puede decir que tiene el respaldo no solo de los pasajes bíblicos que hablan de un Dios, sino también de pasajes tales como Juan 10:30, el Padre y yo somos uno, y de Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En un contexto en el que Jesús afirma que realizará todo lo que el Padre le ha dado que haga y que salvará a todos los que el Padre le ha dado, parece querer decir que Jesús y el Padre son uno en propósito. La debilidad fatal del modalismo es el hecho de que debe negar las relaciones personales dentro de la Trinidad y que aparece en tantos lugares en las Escrituras. O debe afirmar que estas fueron simplemente una ilusión y no algo real. Si es así, debe negar que hubo tres personas separadas en el bautismo de Jesús, en donde el Padre habla desde el cielo y el Espíritu desciende sobre Jesús como paloma. Debe decir que todas esas ocasiones en que Jesús ora al Padre son una ilusión o una charada. La idea del Hijo o del Espíritu Santo intercediendo por nosotros ante Dios Padre se pierde. Finalmente, el modalismo, a fin de cuentas, tira a un lado lo esencial de la doctrina de la expiación, es decir, la idea de que Dios envió al Hijo como sacrificio sustitutivo y que el Hijo llevó la ira de Dios en lugar nuestro y que el Padre, representando los intereses de la Trinidad, vio los sufrimientos de Cristo y quedó satisfecho. Isaías 53:11. Vamos a ver otro movimiento. El arrianismo niega la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo. El término arrianismo se deriva de Arrio, obispo de Alejandría, cuyas enseñanzas condenó el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo y que murió en el 336 después de Cristo. Arrio enseñaba que Dios Padre creó en un punto a Dios Hijo y que antes de ese tiempo el Hijo no existía, ni tampoco el Espíritu Santo, sino solo el Padre. Según eso, aunque el Hijo es un ser celestial que existió antes del resto de la creación y que es mucho mayor que el resto de la creación, no es igual al Padre en todos sus atributos. Incluso se puede decir que se parece al Padre o es similar al Padre en su naturaleza, pero no se puede decir que sea de la misma naturaleza que el Padre. Los arrianos dependían fuertemente de los pasajes que llaman a Cristo el unigénito Hijo de Dios, en Juan 1:14, 3:16 y 18 y 1 de Juan 4:9. Si Cristo fue unigénito de Dios el Padre, razonaban, esto debe querer decir que Dios Padre le dio la existencia, porque la palabra engendrar en la experiencia humana se refiere a la función del Padre en la concepción del Hijo. Respaldo adicional para la enseñanza arriana se halla en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. ¿Acaso aquí la palabra primogénito no implica que el Padre en algún punto le dio la existencia al Hijo? Y si esto es cierto del Hijo, debe necesariamente ser cierto también del Espíritu Santo. Pero estos pasajes no nos exigen creer la posición arriana. Colosenses 1:15, que llama a Cristo el primogénito de toda creación, se entiende mejor en el sentido de que Cristo tiene los derechos y privilegios del primogénito. O sea, según el uso de las costumbres bíblicas, el derecho de liderazgo o autoridad en la familia de la generación de uno, ¿ah? Lo podemos ver en Hebreos 12:16, en donde se dice de Saúl que vendió su primogenitura o derecho de nacimiento. La palabra griega prototokia es sacada del término prototokos, primogénito, Colosenses 1:15. Así que Colosenses 1:15 quiere decir que Cristo tiene los privilegios de autoridad y gobierno, privilegio que le corresponde al primogénito, pero con respecto a toda la creación. Los argumentos arrianos que usaban textos que se refieren a Cristo como el unigénito Hijo se basan en un mal entendimiento de la palabra griega monogenes, traducido, por ejemplo, por la Reina Valera, como unigénito. En Juan 1:14, versículo 18, en 3:16, versículo 18, y en 1 de Juan 4:9. Por muchos años se pensó que la palabra se derivaba de dos términos griegos, mono, que quiere decir solo, y genao, que quiere decir engendrar. Pero el estudio lingüístico del siglo XX demostró que la segunda mitad de la palabra se relaciona más bien con la palabra genos, que quiere decir clase o tipo. Entonces, la palabra que quiere decir único en su clase o hijo singular, podemos ver también en Hebreos 11:17, en donde Isaac es monogenes de Abraham, aunque no fue su único hijo. En vez de referirse a que Cristo desciende del Padre, estos versículos afirman la posición única de Cristo como Hijo de Dios. A pesar del malentendido de la iglesia primitiva respecto a estos términos, monogenes se vio tan impactada por la fuerza de muchos otros pasajes que muestran que Cristo era plena y completamente Dios, que concluyó que sea lo que sea que unigénito signifique o no significa creado. Por consiguiente, el credo niceno en 325 afirmó que Cristo era unigénito, no hecho. Creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, Hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles. Y en el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito del Padre, el unigénito, o sea, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, el mismo Dios del mismo Dios, unigénito, no hecho, siendo de una sustancia con el Padre. En repudio adicional a las enseñanzas de Arrio, el credo niceno insistió que Cristo era de la misma sustancia que el Padre. La disputa con Arrio tenía que ver con dos palabras que se han hecho famosas en la historia cristiana. Homoousios, de la misma naturaleza, y homoiousios, de naturaleza similar. Medias complicadas palabras. La diferencia depende del diferente significado de los dos prefijos griegos, homo, que quiere decir mismo, y homoi, que quiere decir similar. A Arrio le gustaba decir que Cristo fue un ser celestial sobrenatural y que fue creado por Dios antes de la creación del resto del universo, e incluso que era similar a Dios en su naturaleza. En esto Arrio concordaba con la palabra homoiousios. Pero el concilio de Nicea en el 325 y el concilio de Constantinopla en el 381
entendieron que esto no era suficiente, porque si Cristo no es exactamente de la misma naturaleza que el Padre, no es plenamente Dios. Así que ambos concilios insistieron en que los cristianos ortodoxos confesaran que Jesús es homoousios, de la misma naturaleza de Dios, Padre. Mientras que la diferencia entre las dos palabras es solo de una letra, esta diferencia era en verdad profunda y marcaba la diferencia entre el cristianismo bíblico y la herejía, entre una doctrina verdadera de la Trinidad y una herejía que no aceptaba la plena deidad de Cristo. Y por consiguiente no era trinitaria y era a fin de cuentas destructiva para la fe cristiana. Al afirmar que el Hijo era de la misma naturaleza que el Padre, la Iglesia naciente también excluyó una doctrina falsa relacionada con esta, la de la subordinación. Mientras el arrianismo sostenía que el Hijo de Dios fue creado y que no era divino, la idea de la subordinación sostenía que el Hijo era eterno, no creado y divino, pero no era igual al Padre en ser o atributos. El Hijo era inferior o subordinado en ser al Dios Padre. Como el arrianismo, el Concilio de Nicea rechazó claramente esta idea. Vamos a ver el otro punto que tiene que ver con esto. El triteísmo niega que haya solo un Dios. Triteísmo. Una última manera de intentar una fácil reconciliación de la enseñanza bíblica en cuanto a la Trinidad sería negar que hay solo un Dios. El resultado es decir que Dios es tres personas y cada persona es plenamente Dios. Porque por consiguiente habrían tres dioses. Técnicamente esta noción se llamaría triteísmo. Poco la han sostenido en la historia de la Iglesia. Tiene similitudes con muchas religiones paganas antiguas que creían en una multiplicidad de dioses. Esta noción resultaría en confusión en la mente de los creyentes. No habría adoración absoluta, ni lealtad, ni devoción al único Dios verdadero. No sabríamos a cuál Dios dar nuestra suprema lealtad. Y en un nivel más hondo, esta noción destruiría todo sentido de unidad suprema en el universo. Incluso en el mismo ser de Dios habría pluralidad, pero no unidad. Aunque ningún grupo moderno aboga por el triteísmo, tal vez muchos evangélicos de hoy sin intención se inclinan a nociones triteístas. Tal vez muchos nociones triteístas de la Trinidad, reconociendo la personalidad distinta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero rara vez percatándose de la unidad de Dios como un ser indiviso, o sea, un ser, una unidad que no es divisible. La importancia de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué la Iglesia se preocupó tanto por esta doctrina? ¿Es realmente esencial sostener la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo? Pero por supuesto, no cabe ninguna duda, porque esta enseñanza tiene implicaciones para el mismo corazón de la fe cristiana. Primero, la expiación está en juego. Si Jesús era meramente un ser creado y no plenamente Dios, es difícil entonces concebir que Él, una criatura, pudo llevar la ira total de Dios contra todos nuestros pecados. ¿Podría alguna criatura, por grande que fuera, salvarnos realmente? Segundo, la justificación por la fe sola queda amenazada si negamos la plena deidad del Hijo. Esto se ve hoy en la enseñanza de los testigos de Jehová, quienes nos
no creen en la justificación por la fe sola. Si Jesús no es plenamente Dios, tendríamos derecho a dudar que podemos confiar en Él para salvarnos completamente. Podríamos depender de una criatura en cuanto a nuestra salvación. Tercero, si Jesús no es Dios infinito, ¿debemos orarle y adorarle? ¿Quién, sino un Dios infinito, omnisciente, podría oír y responder a las oraciones de todo el pueblo de Dios? ¿Y quién, sino Dios mismo, es digno de adoración? En verdad, si Jesús no es más que una criatura, por grande que sea, sería idolatría adorarle. Y sin embargo, el Nuevo Testamento nos ordena hacerlo. Filipenses 2, 9 al 11, Apocalipsis 5, 12, 14. Y cuarto, si alguien enseña que Cristo es un ser creado, pero que de todas maneras el que nos salva, erróneamente empieza a atribuirle el mérito de la salvación a una criatura y no a Dios mismo. Esta enseñanza errónea exalta a las criaturas antes que al Creador, algo que la Biblia nunca nos permite hacer. Quinto, la independencia y naturaleza personal de Dios está en juego. Si no hay Trinidad, no hubo relaciones interpersonales en el ser de Dios antes de la creación. Y sin relaciones interpersonales es difícil ver cómo Dios pudiera realmente ser personal o tener necesidad de una creación con la cual relacionarse. Sexto, la unidad del universo está en juego. No hay perfecta pluralidad y perfecta unidad en Dios mismo. No tenemos base para pensar que pueda haber unidad alguna entre los diversos elementos del universo. Claramente, en la doctrina de la Trinidad se pone en juego la esencia misma de la fe cristiana. ¿Cuáles son las distinciones entonces entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Después de completar esta revisión de los errores respecto a la Trinidad, podemos pasar a preguntarnos si puede decir algo más respecto a las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si decimos que cada miembro de la Trinidad es plenamente Dios y cada persona comparte y participa de todos los atributos de Dios, ¿hay alguna diferencia entre las personas? 1. Las personas de la Trinidad tienen diferentes funciones primarias al relacionarse con el mundo. Cuando la Biblia habla de la manera en que Dios se relaciona con el mundo, tanto en la creación como en la redención, dice que las personas de la Trinidad tienen diferentes funciones o actividades primarias. A veces a esto se le llama economía de la Trinidad, usando economía en el sentido antiguo de la ordenación de las actividades. En este sentido, la gente solía hablar de la economía de una casa o economía del hogar para referirse no solo los asuntos financieros de un hogar, sino a la ordenación de actividades dentro de la misma casa. La economía de la Trinidad quiere decir las diferentes maneras en que las tres personas actúan al relacionarse con el mundo. Y como veremos en la próxima sección, entre sí por toda la eternidad, vemos estas diferentes funciones en la obra de la creación. Dios Padre dijo las palabras creadoras para hacer en el universo llegara a existir. Pero fue Dios, Hijo, el eterno Verbo de Dios, el que realizó estos decretos creativos. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Eso lo encontramos en Juan 1:3, también en 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2. El Espíritu Santo estaba también activo de una manera diferente. Al moverse o ir y venir sobre la superficie de las aguas, eso lo vemos en Génesis 1:2, al parecer sustentando y manifestando la presencia inmediata de Dios en su creación. Salmo 33:6, en donde sopló, tal vez se traduzca mejor espíritu. Veamos también en el Salmo 139:7,
podemos también ver funciones distintas en la obra de la redención. Dios Padre planeó la redención y envió a su Hijo al mundo. Juan 3:16, Gálatas 4:4, Efesios 1 del 9 al 10. El Hijo obedeció al Padre y realizó nuestra redención. Juan 6:38, Hebreos 10 del 5 al 7. Y Dios Padre no vino y murió por nuestros pecados, ni tampoco dio Espíritu Santo, pero la obra particular del Hijo esta fue la obra particular del Hijo. Luego, después de que Jesús ascendió al cielo, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para que aplicara la redención a nosotros. Jesús habla del Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Eso lo encontramos en Juan 14:26. Pero también dice que Él mismo enviará el Espíritu Santo, como dice, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Juan 16:7. Es papel especialmente del Espíritu Santo darnos regeneración o vida nueva espiritual. Eso lo encontramos en Juan 3 del 5 al 8. Santificarnos, Romanos 8:13. 15:16 y 1 de Pedro 1:2. Y darnos poder para el servicio. Hechos 1:8, 1 Corintios 12:7 al 11. En general, la obra del Espíritu Santo parece ser llevar a término la obra que fue planeada por Dios Padre y empezada por Dios Hijo. Así que podemos decir que el papel del Padre en la creación y en la redención ha sido planear, dirigir y enviar al Hijo y al Espíritu Santo. Esto es lógico, porque muestra que el Padre y el Hijo se relacionan uno al otro como un padre y un hijo se relacionan entre sí en una familia humana. El Padre dirige y tiene autoridad sobre el Hijo, y el Hijo obedece y sigue las instrucciones del Padre. El Espíritu Santo es obediente a las directivas tanto del Padre como del Hijo. En fin, que si bien las personas de la Trinidad son iguales en todos sus atributos, difieren en cuanto a la creación. El Hijo y el Espíritu Santo son iguales a Dios Padre en deidad, pero subordinado en sus funciones. Las personas de la Trinidad existieron eternamente como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ¿por qué las personas de la Trinidad asumen estos diferentes papeles al relacionarse con la creación? ¿Fue accidental o arbitrario? ¿Podría Dios Padre haber venido en lugar de Dios Hijo para morir por nuestros pecados? ¿Podría el Espíritu Santo haber enviado a Dios Padre para que muriera por nuestros pecados? ¿Y entonces enviar a Dios Hijo para que pusiera en práctica la redención? No. No parece que esto pudiera haber sucedido, porque la función de ordenar, dirigir y enviar es apropiada a la posición del Padre, por quien se modela toda la paternidad humana. Efesios 3, 14 y 15. El papel del obediente que va conforme envía el Padre y revela a Dios es apropiado al papel del Hijo, al que también se le llama el Verbo de Dios. Juan 1, del 1 al 5, versículo 14 y versículo 18, también capítulo 17, 4 y Filipenses 2, 5 al 11. Estas funciones no se podían haber invertido porque el Padre habría dejado de ser Padre y el Hijo habría dejado de ser Hijo. Por analogía de esa relación podemos concluir que el papel del Espíritu Santo es de igual modo adecuado a la relación que tenía con el Padre y el Hijo antes de que el mundo fuese creado. Segundo, antes de que el Hijo viniera a la tierra, e incluso antes de que el mundo fuera creado, toda la eternidad el Padre ha sido, por toda la eternidad, el Padre ha sido el Padre, el Hijo ha sido el Hijo y el Espíritu Santo ha sido el Espíritu Santo. Estas relaciones son eternas, no algo que sucedió solo en el tiempo.
podemos concluir esto primero de la inmutabilidad de Dios. Si Dios ahora existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos también concluir que las relaciones son eternas a partir de otros versículos bíblicos que hablan de las relaciones que tenían entre sí los miembros de la Trinidad antes de la creación del mundo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la obra de Dios en la elección, antes de la creación del mundo, habla que el Padre nos escogió en el Hijo. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Efesios 1, 3, 4. El acto de iniciación de la elección se atribuye a Dios el Padre, que nos consideró unidos a Cristo o en Cristo antes que siquiera existiéramos. Eso lo podemos encontrar en Romanos 8:29. El Padre nos predestina a ser transformados según la imagen de su Hijo. Incluso el hecho de que Hijo unigénito en Juan 3:16 y envió a su Hijo al mundo, Juan 3:17, indica que hubo una relación de Padre e Hijo antes de que Cristo viniera al mundo. Cuando la Biblia habla de la creación, de nuevo habla de que el Padre creó a través del Hijo, lo que indica una relación anterior al momento en que empezó la creación. Veamos Juan 1, versículo 3, 1 Corintios 8, versículo 6 y Hebreos 1, 2. Pero en ninguna parte dice que el Hijo o el Espíritu Santo crearon a través del Padre. Estos pasajes de nuevo implican que hubo una relación de Padre como autor e Hijo como agente activo antes de la creación, y que esta relación hizo apropiado que las diferentes personas de la Trinidad cumplieran los papeles que cumplieron. Por consiguiente, las diferentes funciones que vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo realizar son simplemente resultado de una relación eterna entre las tres personas, relación que siempre ha existido y siempre existirá por la eternidad. ¿Cuál es la relación entre las tres personas y el ser de Dios? Después de la explicación que vimos recién, la cuestión que queda sin resolver es ¿cuál es la diferencia entre persona y ser en esta consideración? ¿Cómo podemos decir que Dios es un ser indiviso y que sin embargo en este ser haya tres personas? Primero, es importante afirmar que cada persona es completa y plenamente Dios. Es decir, que cada persona tiene la plenitud del ser de Dios en sí misma. El Hijo no es parcialmente Dios, ni simplemente un tercio de Dios, sino que el Hijo es total y completamente Dios. Y lo mismo el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, no sería correcto pensar en cuanto a la Trinidad en la que cada persona representa solo un tercio del ser de Dios. Más bien debemos decir que la persona del Padre posee el ser total del Dios en sí mismo. Similarmente, el Hijo posee el ser total del Dios en sí mismo y el Espíritu Santo posee el ser total de Dios en sí mismo. Cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos, no estamos hablando de un ser más grande que cuando hablamos del Padre solo o del Hijo solo o del Espíritu Santo solo. El Padre es todo el ser de Dios, el Hijo es también todo el ser de Dios y el Espíritu Santo es todo el ser de Dios. Pero si cada persona es totalmente Dios y tiene todo el ser de Dios, no debemos pensar que las distinciones personales son atributos añadidos al ser de Dios. Más bien, cada persona de la Trinidad tiene todos los atributos de Dios y ninguna persona tiene un atributo que los otros no posean. Por otro lado, debemos decir que las personas son reales, que no son simplemente diferentes maneras de percibir al solo ser de Dios. Esto sería modalismo que lo vimos anteriormente. Más bien debemos concebir la Trinidad de tal manera que se mantenga la realidad de tres personas y se vea a cada persona relacionada con las otras como un yo, una primera persona.
y un tú, una segunda persona, y un él, una tercera persona. La única manera en que parece posible hacer esto es decir que la distinción entre las personas no es una diferencia en ser, sino una diferencia en relaciones. Esto es algo mucho más distante de nuestra experiencia humana, en la que toda persona humana diferente es un ser diferente a la vez. De cierta manera, el ser de Dios es tan extraordinario comparado con el nuestro que dentro de ese ser indiviso puede haber un desdoblamiento en relaciones interpersonales, tal que son tres personas distintas. ¿Cuáles entonces son las diferencias entre Padre, Hijo y Espíritu Santo? No hay diferencia alguna en atributos. La única diferencia entre ellos es la manera en que se relacionan entre sí y con la creación. La única cualidad del Padre es la manera en que se relaciona como Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. La cualidad única del Hijo es la manera en que se relaciona como Hijo. La cualidad única del Espíritu Santo es la manera en que se relaciona como Espíritu. La existencia de tres personas en un solo Dios es algo que está más allá de nuestro entendimiento. La teología cristiana ha llegado a usar las palabras persona para referirse a esta diferencia en relación. No porque comprendamos plenamente lo que se quiere decir con las palabras persona al referirse a la Trinidad, sino más bien para que podamos decir algo en lugar de quedarnos sin decir nada. ¿Podemos entender la doctrina de la Trinidad entonces? Los errores que se han cometido en el pasado deberían servirnos de advertencia. Todos han resultado de intentos de simplificar la doctrina de la Trinidad y hacerla completamente comprensible, quitándole todo misterio. Esto nunca podrá ser así. Sin embargo, no es correcto decir que no podemos entender toda la doctrina de la Trinidad. Claro que podemos entenderla y saber que Dios es tres personas y que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios. Podemos saber estas cosas porque la Biblia las enseña. Es más, podemos saber algunas cosas de la manera en que las personas se relacionan entre sí. Pero lo que no podemos comprender totalmente es cómo estas enseñanzas bíblicas encajan unas con otras. Nos preguntamos cómo puede haber tres personas distintas y cada persona tener todo el ser de Dios en sí mismo y sin embargo Dios es un solo ser indiviso. Esto no podemos entenderlo. En verdad es saludable espiritualmente reconocer abiertamente que el mismo ser de Dios es mucho más grande de lo que jamás podremos comprender. Esto nos hace humildes ante Dios y nos lleva a adorarle sin reservas. Pero también hay que decir que la Biblia no nos pide creer en contradicciones. Una contradicción sería hay solo un Dios y no hay solo un Dios y no hay un solo Dios. O Dios es tres personas y Dios no es tres personas. O incluso, que es similar a la afirmación previa, Dios es tres personas y Dios es una persona. Pero decir que Dios es tres personas y hay solo un Dios no es una contradicción. Es algo que no entendemos y es por consiguiente un misterio, una paradoja, pero no debe sernos problema por cuanto los diferentes aspectos del misterio están enseñados claramente en la Biblia. Porque mientras seamos criaturas finitas y no omniscientes, siempre habrá por toda la eternidad cosas que no entendemos plenamente. Y nos vemos en la próxima lección. Que el Señor nos bendiga.